Para el examen de orgánica es absolutamente imprescindible tener clara la obtención de ciertas funciones, como por ejemplo puede ser la de los halogenuros, como pueden ser la de los alcoholes, como pueden ser la de las aminas o los compuestos insaturados, alquenos, alquinos o dienos. Yo voy a hacer un tutorial monográfico sobre cada uno de ellos. En este momento vamos a hacer el tutorial para la obtención de derivados halogenados. ¿Cuáles son las reacciones que nos permiten obtener derivados halogenados? Pues varias. Podemos partir de una molécula de alcano, la pintaremos ahora aquí, y hacer una reacción de sustitución vía radicales libres. Podemos sustituir el OH por un átomo de halógeno, lo podemos hacer por mecanismo de tipo 1 o por mecanismo de tipo 2. Podemos adicionar bromhídrico, en ausencia de peróxidos que sigue un mecanismo de tipo 1, adición electrofílica de tipo 1, o un mecanismo de tipo radicálico, con bromhídrico en presencia de peróxidos, recordar que es la adición anti-Markovnikov. Pero empecemos a trabajar con las moléculas. Vamos a pintar una molécula de alcano en la que nos encontremos todos los tipos de hidrógenos primarios, secundarios y terciarios. Si vosotros la tratáis con cloro, que sepáis que el cloro no necesita demasiada energía para desarrollar la reacción, pero tiene un problema, y es que la reacción sucede en todos y en cada uno de los átomos de carbono que tiene la estructura, y que por tanto la reacción de cloración os rendirá una mezcla de compuestos. En cambio, empleando bromo 2, luz y temperatura, con bromo 2 y luz y temperatura, la reacción se desarrolla donde se forme el intermedio de reacción, en este caso el radical libre más estable como producto absolutamente mayoritario. Bien, también me gustaría dejar claro que en el caso de que la estructura tenga un benceno o un doble enlace, la reacción se desarrolla en la posición vecina al benceno o al doble enlace, que es lo que se llama la posición alílica o bencílica. Fijaros que aquí os he pintado una cadena carbonada que tiene carbonos primarios, un carbono secundario, un carbono terciario y un carbono que así a ojo de buen cubero parece secundario, pero que realmente es una posición bencílica o alílica. Si nosotros quitásemos un hidrógeno de aquí, rompiendo por una vía homolítica, formaríamos un radical libre primario. Y formar el radical libre primario os va a costar muchísima energía, por tanto la molécula no tiende a hacerlo. Si en cambio vais a formar aquí el radical libre, vais a separar homolíticamente el carbono del hidrógeno, haciendo que en el carbono quede un electrón y en el hidrógeno otro. Lo que vais a hacer va a ser formar un radical libre secundario que es indudablemente mejor que el anterior, va a ser mejor que el anterior. Si lo hacemos en el carbono terciario es todavía mejor, pero si nosotros quitamos un hidrógeno de la posición de al lado del benceno, vamos a formar un radical libre que es resonante, tiene una resonancia radicálica con los electrones del benceno. Y para que lo veáis vamos a hacer un dibujo 3D. Aquí tenemos los orbitales que forman el sistema aromático. Ya sabéis que en cada uno de estos orbitales p sin hibridar hay un electrón desapareado. Y en la posición vecina hemos quitado un hidrógeno y hemos formado el radical. Luego está el resto de la cadena carbonada, a la que no le vamos a hacer mucho caso. Bueno, cuando formáis aquí un radical, ese radical entra en resonancia. Por tanto, la posición alfa desarrolla mejor intermedio de reacción y es donde se hace el proceso. ¿Qué otras reacciones tenemos para obtener moléculas de halogenuros? Ya sabéis que en mi esquema a mí me gusta emplear una molécula de etilbenceno como representante de los alcanos, sin serlo, pero bueno, para que tenga un benceno, para poder hablar de la resonancia, para tener una posición alílica o bencílica, hemos hablado de esta primera reacción. En esta primera reacción logramos halogenar en la posición alfa con respecto al benceno o en la posición terciaria antes que secundaria o antes que primaria. En el caso de que haya un benceno o un doble enlace, además de el bromo 2, luz y temperatura, podemos emplear un reactivo de alta precisión que se conoce con el nombre de la N-bromosuccinimida. La NBS sirve para desarrollar las reacciones de halogenación radicálica sin necesidad de tener que emplear condiciones muy enérgicas. También podemos obtener derivados halogenados desde las moléculas de alcohol.
pero desde las moléculas de alcohol vamos a poder hacerlo utilizando dos mecanismos de reacción distintas. Estas reacciones van a ser sustituciones nucleofílicas. Vosotros vais a sustituir el OH por un nucleófilo, que es el ion bromuro. Y tenéis la ruta que permite hacerlo a través de la SN1 y la ruta o los reactivos que permiten hacerlo a través de la SN2. Esto es completamente diferente el que lo hagáis con ácido bromídrico en caliente. Con ácido bromídrico en caliente, el mecanismo que se desarrolla es un mecanismo de tipo SN1 con las consecuencias que sabéis que tiene formar un carbocatión, mientras que con tibromuro de fósforo, pentabromuro de fósforo o pentacloruro, clorotionilo, tricloruro, todos esos reactivos, los halogenuros de fósforo o los halogenuros de tionilo, permiten el desarrollo de una SN2. También recordar que desde una molécula de alqueno podemos obtener las moléculas de derivados halogenados mediante dos mecanismos completa y absolutamente diferentes. El mecanismo de adición electrofílico, que es el mecanismo general, el más corrientito, y luego uno muy raro que es adicionar ácido bromídrico, pero en presencia de peróxidos, que es la reacción de Caras-Mayo. Bueno, vamos a repasar estas dos reacciones, pero yo recordaría que mucho cuidado con la adición de ácido bromídrico. Evidentemente, en un examen de final nos van a poner una molécula tan simple como es esta molécula. Os intentarán poner una molécula que tenga un poquito más de complejidad, a ver cómo resolvéis el asunto. Yo voy a coger el 3-metil-1-buteno y voy a demostrar que hacerlo aplicando la regla de Markovnikov es una barbaridad. Hay que hacer el mecanismo de la reacción. ¿Y cómo es el mecanismo de la reacción? Pues que con este par de electrones nosotros formábamos el complejo pi, que generábamos el carbocatión que se podía desarrollar más estable de la rotura del complejo pi, que era un carbocatión secundario, pero veíamos que aquí se podía ahora generar una transposición. Al hacer la transposición, el carbocatión, que hace un momento era secundario, ha ganado estabilidad, transformándose en un carbocatión terciario. Por eso, mucho cuidado con todas las reacciones que tienen transposiciones. Luego tenemos la adición de bromídrico en presencia de peróxidos, la adición de Caras-Mayo. Bueno, pues esta reacción, vamos a empezar con el ácido bromídrico. Esto solamente sucede con el ácido bromídrico y en presencia de peróxidos se rompe homolíticamente. Fijaros cómo los radicales libres hidrógenos son fácilmente capturados por radicales OH formando una molécula de agua y por tanto el que inicia la reacción es un radical libre y encima es el bromo. La mecánica del proceso es completamente diferente a cuando la adición se hace en ausencia de peróxidos. El bromo prefiere conectar el bromo radical, solapar al orbital de la punta en este caso, porque eso implicaría dejar el radical libre resonante. Observar que hagamos lo que hagamos, una adición de bromídrico en peróxidos, una adición iónica, una sustitución radicálica, una sustitución nucleofílica de tipo 2, hagamos lo que hagamos, siempre intentamos formar el mejor intermedio o el mejor estado de transición. El radical libre OH o el radical libre bromo afectan a otras moléculas de ácido bromídrico que vuelven a generar más radicales libres y ahora si un hidrógeno viene a este orbital vacío me aparecería el producto antimarcónico. Por tanto, resumiendo y esquematizando, como un derivado halogenado lo vais a tener que obtener porque se necesita para hacer cualquiera de sus tres grandes líneas de reacción, que recordaréis, las reacciones de formar organometálicos, las reacciones de eliminación con potasa en etanol o las reacciones de sustitución que les permite salir de la molécula de derivado halogenado y llegar a los alcoholes, a los tioéteres, llegar a los cianuros, llegar a las aminas. Pues estos señores utilizan tres grandes líneas o tres grandes bloques de reacciones. La sustitución radicálica, la adición de hidrácidos electrofílica, la adición radicálica y la sustitución. Se me iba a quedar en el tintero una reacción muy curiosa, que se llama la transhalogenación. ¿En qué consiste el proceso de transhalogenación
o reacción de Falkenstein. Fijaros, imaginaros que yo tengo una molécula de derivado halogenado y que presenta un centro esterogénico de tipo S. Es claramente ABC, tiene isomería de tipo S. Y yo necesito transformarlo en un compuesto, yo necesito desarrollar un proceso de transformación a un compuesto que vamos a imaginar que sea un alcohol, y quieren que ese alcohol también tenga isomería de tipo S. Esto es lo que sabéis que yo en los esquemas llamo los sudokus de estereoquímica. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Hombre, tengo que cambiar el OH, el bromo por un OH, pero si hago una SN1, me cargo el centro esterogénico porque lo transformo en un racémico. Y si hago una SN2, me aparece el producto final, pero me aparece con el centro esterogénico invertido. La solución es cambiar el bromo por un yodo, mediante el uso del ioduro de sodio en acetona. El ioduro de sodio es soluble en acetona, pero cada vez que un yodo sustituye un bromo por medio de una SN2, se invierte el centro esterogénico, entra el átomo de yodo, observar ahora el centro esterogénico va a tener la configuración de tipo R, pero lo más interesante de todos es que sigo teniendo un buen saliente. El bromuro de sodio que se va desarrollando en el proceso no es soluble en la acetona anhidra que se ha empleado, por tanto está precipitando y está afectando al equilibrio en el sentido de que nuevas moléculas de derivados halogenados sustituyan. Bien, señores, y estos son los grandes métodos de obtener halogenuros.